Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global, una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a la hora global, bienvenidos a este pedacito de la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial. Por si se lo preguntan, recuérdenlo siempre, 1170M. Nos volvemos a encontrar en este jueves 29 de septiembre, el último día de septiembre y según los historiadores del futuro, en el tercer año de la pandemia. Bienvenidos a este intento de tratar de entender, comprender este nuevo desorden mundial. Tuvimos el domingo pasado un domingo agitado. En Europa hubo un cambio de gobierno, un cambio de clima político, un cambio de aire y quizás un cambio de estrategia a nivel de un país, en particular Italia, y quizás dentro del corazón mismo de la Comunidad Europea. Este domingo que viene volvemos a tener un domingo agitado. Quizás también un cambio de tendencia, quizás también una nueva forma de ver las cosas, quizás también un cambio de estrategia en el entorno regional. Este domingo que viene, Lula y Bolsonaro se verán las caras. Ahora bien, para ver qué implica esto, para ver qué significa esto, no solo dentro del entorno geopolítico brasileño, no solo dentro de los vecinos, que de alguna manera podríamos decir sufrimos, pero digamos vamos a ser un poco más suaves hoy estamos de buen humor, vamos a hablar de que nos vemos afectados por este tipo de cambios. Tenemos invitados aquí, una invitada en particular aquí en el estudio, Aline dos Santos, a quien le damos la bienvenida, que es licenciada en Relaciones Internacionales, profesora de grado, o aspirante a profesora de grado en la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho en la Universidad de la República. Bienvenida, Aline. Muchas gracias. De un estudiante a una profesora. Aline, tú estás en contacto con la realidad brasileña, incluso tu tesis tuvo que ver con eso, tuve el entretenimiento de leerla ayer, pero además era una tesis muy provocadora, por lo tanto hacía el efecto multiplicador de que uno tenía que ir a buscar además los artículos a los cuales se refería, que fue un ejercicio muy interesante. Este domingo se nos está viniendo un tema interesante en la región. Como dijimos, Lula y Bolsonaro, dos referentes dentro de la política brasileña, se enfrentan en las urnas. Como tantas veces, habrá una nueva elección en Brasil, será el anuncio de los noticieros, pero en primer lugar será una de las elecciones situadas a la salida de la pandemia global, con el generalizado castigo que han recibido los gobiernos a lo ancho del planeta. Por otro lado, en la partición de aguas del universo político puede significar la vuelta al poder del adversario principal del actual gobierno. Un juego de izquierdas o derechas, un pulso personal entre dos líderes muy diferentes, un choque de filosofías, también entre filosofías muy diferentes. ¿Dónde queda el pueblo de Brasil en esta partida de ajedrez? En primer lugar, Aline, me gustaría ir fijando perfiles de los candidatos que obviamente van a monopolizar esta elección. ¿Cómo ves a Lula? ¿Ha mantenido un núcleo duro del electorado? ¿Decir que es de izquierda es suficiente? ¿O responde una forma de ser de parte del pueblo brasileño? Muchas veces uno se hace un poco esa pregunta, ¿no? ¿Es solamente por su carisma político o su gestión dejó elementos en los cuales apoyarse? ¿Podría existir un Lula en otro lugar que no fuera Brasil? ¿Qué opinas? Es bastante complicado, pero a ver, más allá de que haya otros candidatos, obviamente estamos más centrados en Lula y Bolsonaro, porque sabemos que que va a ganar uno u otro, no va a haber, segunda vuelta con otro candidato ni nada. Y se puede decir que un gran porcentaje de la población
ha aclamado por Lula, incluso cuando Lula estaba preso, o sea, como que volviera. Y bueno, o sea, se nota como esa gran euforia del pueblo brasileño, porque para que Lula gane las elecciones, obviamente, sus seguidores, ¿no? Y yo diría que ni siquiera es necesario decir como que Lula es de izquierda, como que ya se lo asocia, o sea, lo veo como una figura, como un logo del partido, o sea, Partido de los Trabajadores, Lula, como que ya está asociado, o sea, no es... después hablaremos de Bolsonaro, pero Bolsonaro es como que, sí, vos ves a Bolsonaro y decís extrema derecha, pero Lula es como un ícono, diría yo. Más allá de izquierda o derecha, es decir, ¿Lula puede ser votado por alguien que no sea de izquierda? No sé si decir ser votado por alguien que no sea de izquierda, pero como que no es necesario explicar que es de izquierda. O sea, no sé si me explico, pero es como Lula. Lula, sí, Partido de los el peso Trabajadores. político deriva de su personalidad y de su liderazgo. Sí. Y sí, tiene mucho carisma, obviamente, con relación a los electores. Y diría que también como gran parte de los electores de clase media-baja son como lo que más, como que son más seguidores de Lula. Bueno, ya veremos por el Bolsa Familia y las cosas que hizo en su gobierno, más allá de que después discrepo un poco del Bolsa Familia, pero lo veremos más adelante. Y podemos identificarlo igual. ¿Qué es el Bolsa Familia? El Bolsa Familia es como una ayuda que se le daba a las familias de bajos recursos, que es un monto muy bajo, que lo vamos a ver también en comparación después con el auxilio emergencial que hizo Bolsonaro en la pandemia. Pero de alguna forma marcó al pueblo brasileño. Tú dices que tuvo cierta importancia. Claro, tuvo mucha importancia porque sacó como un 25% de la pobreza a los brasileños, pero también después, como con el gobierno de Bolsonaro, se descubrió que mucha gente que recibía el Bolsa Familia no necesitaba recibir el Bolsa Familia. Entonces también, o sea, estuvo muy bien que sacó la gente de la pobreza, pero ahí también se benefició gente que no lo necesitaba. De acuerdo. La última pregunta no quisiera repetirla. Sí. ¿Ves a un Lula en otro país? ¿Es tan particular y típico de Brasil este Lula carismático? Lo vemos muy extrovertido, muy... Para mí yo lo asocio como a Mujica en Uruguay, como esa figura de carisma, porque en Uruguay por lo menos yo creo que más allá de Mujica ser de izquierda, sí, como que todo el pueblo como que, o sea, tiene ese carisma por Mujica, como que es una figura carismática. Y yo lo veo como similar en ese sentido Lula. Para mí sería como Lula, Mujica en Uruguay. No los ve tan atado a lo dogmático, pero sí, digamos, muy apoyado el voto en votar al hombre, como decimos siempre acá. Sí, o sea, para mí es como... Ponele Bolsonaro, yo diría que no es carismático para nada, pero Lula sí. Vamos a Bolsonaro. Hay preguntas un poco similares. ¿Es suficiente decir que es de derecha? Bueno, tendría que volver a preguntarlo. O no lo es, o no es de derecha. Bueno, supongo que es de derecha, o no. De derecha, extremada derecha. Ah, ¿sí? Y siempre ha estado en diferentes partidos, porque en todos estos años de política, porque él empezó en el Congreso, digamos, o sea, en el Parlamento, como diputado federal en 1991 hasta 2018, o sea, casi 25 años. Y en esos años ha pasado por diferentes partidos políticos, pero todos de derecha. O sea... A la izquierda nunca. Sí. Nunca estuvo como del Tiene otro una alineación lado. ideológica bastante identificable, digamos. Sí, y a Bolsonaro sí, o sea, se lo asocia más como un ex militar de derecha o de extrema derecha y con ideas nacionalistas, conservadoras, y por sus críticas al comunismo y, o sea, a la izquierda. Por eso creo que jamás estaría en la izquierda Bolsonaro. Pero de lo que estás diciendo se deduce un poco que entonces la adhesión a Bolsonaro es una adhesión diferente que la de Lula, digamos. La adhesión a Bolsonaro es un poco más a lo que significa Bolsonaro, no a lo que es. ¿Estoy bien en decirlo así? Sí. ¿Estoy bien? O sea, es bien. más tipo a la política misma. Buena nota, bien, me gustó. Ahora, hiciste referencia a la cárcel y a Lula. El tema de la corrupción
y vamos a agregarle otra cosa más, y la fragmentación política, son muchos los partidos. Son muchísimos en Brasil. Son muchísimos los partidos. Pero creo, Aline, que hicimos bien igual en concentrarnos en ellos, ¿no? Porque en definitiva, esta elección va a terminar allí, ¿o no? Sí. Por ahí voy bien. Sí, sí. Te pido que me vayas corrigiendo, porque la idea es que esta sea una charla, pero donde yo aprenda. La fragmentación del espectro político y la corrupción, ¿tá?, han estado en estas últimas décadas. No es algo de ahora. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. ¿La pandemia ocultó un poco todo esto? ¿Cómo jugó la pandemia? La pandemia en parte, o sea, tuvo un peso en ya con que Bolsonaro como que nunca decretó la pandemia, o sea, como que entre comillas nunca la aceptó. O sea, hubo un peso muy grande como en contra de él por no decretar la pandemia. Él jugó un poco un papel negacionista, ¿no? Sí, o sea, es como que... ¿Tú lo ves así? Sí, pero más allá de que como él no quería como declarar en pandemia, es como que de cierta forma negaba lo que estaba pasando. Claro. Porque, o sea, la pandemia estuvo, ahora bueno, no tanto, pero él es como que de cierta forma, no, o sea, hacía como que no había pandemia, como que no existía pandemia. Y eso como que para algunos electores fue malo, pero también, como te comenté, hubo el auxilio emergencial, que eso fue como que ayudó a mucha gente y estuvo muy bueno, ¿entendés? Que también pasó lo mismo con el Bolsa Familia, que personas se beneficiaron que no tenían por qué hacerlo, no necesitaban y lo solicitaron, y hoy en día tienen que devolver ese dinero. Tipo, en el gobierno de Bolsonaro está que si vos solicitaste el auxilio y no lo necesitabas, tenés que devolverlo. ¿Ese manejo te parece más correcto? Me parece correcto porque yo estoy de acuerdo de que si alguien no necesita, o sea, un beneficio, no tiene por qué, solo porque se le da, no tiene por qué solicitarlo. Y me parece perfecto que Bolsonaro haya puesto esto de obligación de devolverlo. Está bien. Más allá de las adhesiones que vimos que son diferentes, es decir, una responde más a un carisma personal y otro más a la función política que está cumpliendo, en este caso Bolsonaro. Si Bolsonaro pierde, ¿puede interpretarse como un voto castigo a su gestión? Yo diría que no sé si estaría bien el voto castigo. O sea, tendríamos que hablar también del voto castigo antes, porque hubo un voto castigo sí, del gobierno de izquierda, digamos, porque cuando pasó todo lo de Dilma, que quedó Temer y todo eso, la gente, o sea, la población es como que estaba cansada de tanta corrupción, y entonces el voto castigo fue como que votar a Bolsonaro. O sea, si bien quizás vos no eras de derecha, pero votabas a Bolsonaro porque querías como que sacar la izquierda, querías como un cambio. Entonces, Bolsonaro mismo fue un voto castigo. Claro, o sea, Bolsonaro para muchos fue un voto castigo, o sea, ni todos estaban de acuerdo con él, pero era como el gran, o sea, el fuerte para ganar, y muchos votantes votaron a la derecha por ese voto castigo, o sea, de estar cansados con la corrupción. Y ahora puede repetirse, es decir, la gestión de Bolsonaro por alguien que no adhiera a Bolsonaro, ¿puede ser vista como una mala gestión, algo que hay que castigar? ¿Tiene luces y sombras? Yo pienso que sí, o sea, como te dije, mucha gente ha clamado por la vuelta de Lula, y eso puede hacer que por el voto castigo a cosas malas, digamos, que ha hecho Bolsonaro, o mismo se lo ha criticado por su forma de pensar, se le puede hacer como un voto castigo y no dejar como que sea reelecto. Está bien, puede interpretarse así. Nos vamos ahora a la primera pausa. Amigos, queremos hacer una aclaración. Vamos a estar hablando sobre este domingo hoy. Vamos a estar teniendo un contacto con la gente en Italia. Estas elecciones y 2 o 3 más que van a venir en el mes de octubre y noviembre, donde va a haber mucha oposición ideológica, lo que vamos a intentar es hacer algún análisis con algunos politólogos que ustedes ya conocen, pero sobre todo vamos a intentar repetir este tipo de entrevistas, es decir, con gente que está en el terreno, que conoce gente naturales de esos países, que nos puede dar una opinión un poco de lo que está comentándose en la calle, lo que está comentándose la gente cuando se cruza, cuando habla con sus familiares, con sus parientes, con sus amigos, y ese es un poco el encare que queremos darle a al próximo y quizás otro programa más, donde vamos a estar tratando puntualmente algunas elecciones donde se enfrentan formas de ser, formas de pensar, formas de liderar
y estrategias a futuro. Ya estamos con ustedes, no se vayan, nosotros no nos vamos, ustedes sigan ahí, que nosotros seguiremos aquí. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos, volvemos a encontrarnos aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial, con Aline dos Santos tratando de ver las elecciones de Brasil desde la calle, desde un supermercado o desde lo que está comentando la gente. En particular, Aline, ¿tú sos brasileña? Sí, soy brasileña y Ajá. bueno, este domingo me toca votar. Voto acá en Montevideo porque hice transferencia de la credencial. Se puede votar desde el exterior entonces. Sí, Está perfecto. En principio, sin dar números, porque nosotros acá tratamos de no manejar números de encuestas anteriores a las elecciones, si no fijamos en cuáles fueron los resultados después, obviamente. Pero pensamos que no aporta demasiado porque a veces hay derivaciones importantes. Pero aparentemente hay una ventaja de Lula en la primera vuelta y aparentemente en la segunda vuelta sería Lula favorito también, ya no con tanto margen como en la primera. ¿Eso se percibe así también? ¿Tú ves que puede ser así? yo en realidad en las encuestas veo como que puede haber un sesgo porque, yo qué sé, por ejemplo, yo estuve leyendo en BBC News de Brasil y habla como que los electores tienen vergüenza o miedo de expresar su voto cuando se les hacen las encuestas. Y entonces, a partir de ahí, yo pienso que puede haber un sesgo. No digo que va a ganar uno u otro porque no lo sabemos, pero que las encuestas no son 100% correctas. O sea, capaz que ha pasado, yo he trabajado en encuestas para electorales y de repente te sale que gana un candidato y por el sesgo, a veces por un mínimo porcentaje, gana otro. Porque hay veces que o las personas cambian de opinión o dicen que van a votar a alguien para no ser prejuzgadas y eso después... ¿Qué problema hay cambia. con eso de que digan que van a votar a alguien? Porque no tanto en ciudades grandes, pero pasa a veces en ciudades pequeñas de Brasil que como que hay una cierta persecución política de que si vos decís que votás a un cierto candidato y después gana el candidato contrario y como que vos necesitas ayuda o necesitas un favor, no te lo dan. Es como que quedás... Eso sucede. Sucede. Tú afirmas que sucede. Eso sucede, sí. Y me decís que en localidades pequeñas. En localidades pequeñas o capaz que en localidades grandes, cuando van, no sé, de repente a cierta favela o algo, puede pasar que si de repente hacen mucha campaña por un candidato, después a esa favela se le haga como persecución. Entiendo. Vamos a surfear un poco por lo económico. La economía brasileña se encuentra en plena recuperación. Es un país que tuvo una deflación, este año de inflación en todo el planeta, 0,36%, muy bajo, pero deflación al fin. Y en los últimos meses el precio de la gasolina, por ejemplo, cayó más de un 30%. Afirmó el propio Bolsonaro el otro día en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la 77ª Asamblea. En el programa de Bolsonaro se destacan el impulso a las políticas de empleo, generación de ingresos y un ajuste fiscal a medio y a largo plazo. Las cuentas públicas parecen haberse ordenado en la óptica del gobierno actual. Se ha vuelto un debate mediático si, a pesar de todos estos números, hay gente que pasa hambre o frío. Se habla de millones. La percepción en este caso es importante, por eso esta entrevista hoy contigo era un poco en base a percepciones. ¿Tá? ¿Ves a los brasileños percibiendo pobreza extrema? Yo diría que pobreza extrema, me parece que no, pues sería como afirmar algo muy, entre comillas, grave, porque si bien hay pobreza, obviamente, no te voy a decir que no, y más en las periferias, digamos, pero pobreza extrema mismo, yo diría que no, si comparás de repente quizás con otros países que vemos cómo es publicidad y todo eso. Yo diría que pobreza extrema mismo no, o sea, estaría como algo grande para Brasil. ¿El brasileño vota con el bolsillo?
Eso sí es algo que... Sí, sí, yo diría que obviamente va a depender de cada elector, porque hay elector que de repente, no sé, percibe una ayuda y bueno, como fidelidad vota al gobierno que está o no, porque si vos te pones a comparar con el Bolsa Familia, que tanto se habla de Lula, y de repente lo comparás con el auxilio emergencial, que ahora es Auxilio Brasil, de Bolsonaro, el valor es muy diferente. O sea, no sé, para que los uruguayos tengan una idea, el Nación del Cambio a 10, el Bolsa Familia era de 1.800 pesos y el auxilio emergencial de Bolsonaro serían 4.000 pesos. Entonces, si pones en comparar en ayuda, el gobierno de Bolsonaro, como quien dice, estaría ayudando más. Claro, vamos a eso, porque yo lo tenía para más adelante, pero estás siendo reiterativa con ese tema que me parece súper importante. Y vamos a definirlo ya ahora. Bolsa Familia fue una ayuda estatal directa a los más pobres de parte de Lula. ¿Tá? Según lo que tengo anotado acá, se proporciona una base de renta a cambio de que las familias cumplieran una serie de requisitos. Por ejemplo, llevar a sus hijos a la escuela o tenerlos vacunados. Exacto. Benefició alrededor de 14 millones de familias, según lo que me anoté. Sí, por lo que yo leí era como el 25%. Exacto, el 25% de la población. En ese 25% está lo que dijimos, lo que pasó con el auxilio. De acuerdo, pero todavía no lo castigamos todavía. Bueno. La crisis económica derivada de la pandemia golpeó también a esas familias. Bolsonaro saca Auxilio Brasil. Auxilio emergencial en primer lugar. Auxilio emergencial en primer lugar. ¿Puedo seguir llamándolo Auxilio Brasil? Es que ahora es Auxilio bien, Brasil. Perfecto. Como que cambió de nombre, pero es lo mismo. Brinda a las familias más pobres 400 reales. ¿Estoy bien? Sí. Que son unos 75 dólares. En lugar de los 170 reales que tenía Bolsa Familia. Bolsonaro entonces puede decir en plena campaña electoral, yo ayudé más. Sí. De hecho lo está diciendo, creo, ¿o no? Sí. Supongo yo que lo debe estar diciendo. Es que si te pones en una posición imparcial y ves los números solo, sí. Perfecto. Ahora, ¿eso está pesando tanto en la votación ahora o está pensando en, más bien, el recuerdo que tiene la gente y que, aunque Bolsonaro hubiera ayudado mucho más, igual votaba a Lula, por ejemplo? Porque una cosa es tu análisis sentada aquí que tú decís, bueno, lógicamente, Bolsonaro, el paquete de ayuda a Bolsonaro es más voluminoso. Pero la gente, ¿qué opina? ¿Cómo ves? ¿Qué pensás tú que opina la gente? Yo creo que ahí es como medio... No hay una respuesta correcta, porque como te dije, siempre depende como de la cabeza del elector, de decir, me sirve esta ayuda, la estoy cobrando, pero obviamente, no sé, de repente quiero que vuelva Lula, pero también para mí, como todo, o sea, el lado bueno, el lado malo, y Lula también, o sea, si bien sacó a la gente de la pobreza y todo eso, también en todo el gobierno hubo mucha corrupción. Bueno, de hecho, de que fue preso, todo eso se discute que sí, que no, pero el gobierno de Bolsonaro lo que trató fue como de sacar esa corrupción, más allá de que también hubo corrupción en su gobierno, como que no se dio tanto, digamos así, o sea, como no fue algo tan visto, que fue lo que hablamos hoy del voto castigo, que la gente estaba cansada de eso, o sea, claro, del saqueo, de la corrupción, de la crisis, y por eso cambió. ¿Hay más gente cansada hoy de Bolsonaro o realmente el carisma de Lula es muy grande? ¿O las dos cosas? Yo diría que el carisma de Lula es muy grande. Ajá. Y Bolsonaro, quieras o no, tiene como esa parte mala de que no apoya a la comunidad trans, todas esas cosas, que Brasil, por ejemplo, tiene una comunidad LGBT muy grande. Sí, es cierto. Y yo pienso que eso también puede hacer mucho peso de influencia para, digamos, ayudar a Lula a ganar. Para separar un poco los temas, viste, a mí a pesar de que estamos llevando adelante un programa, yo soy muy crítico de los medios de comunicación en general, sobre todo los internacionales, ¿tá? Que a veces titulan cosas que, bueno, son increíbles. Pero se le ha dado mucha bolilla, se le ha dado mucho peso conceptual, no solo a la elección, sino un poco antes,
al hecho de que Bolsonaro tiene una política particular con respecto a las leyes de control de armas. Se lo asocia mucho con Trump. Tú lo ves como un Trump. Sí. Sí, realmente. O sea, perfecto. Para mí es como la figura similar. O sea, podría ser Trump. Avanzamos por ese lado, está bien. No nos vamos a poner a discutir sobre eso, pero está bárbaro. Este manejo de armas muy parecido al de Trump, es decir, de permitir que la gente compre armas, que tenga acceso a las armas, ese tipo de cosas. ¿Esas cosas pesan en las campañas o son anécdotas laterales? Pesan en las campañas e incluso uno u otro candidato utiliza lo que se habla o lo saca de contexto como para pesar más todavía. Ajá. Porque si bien hay personas a favor del porte de armas, hay personas que están en contra, y yo veo como que se hace mucho más publicidad en la campaña de contra el porte de armas, más allá de que una gran cantidad de personas estén a favor del porte de armas. Tú decís que hay una cantidad de personas que está a favor. Sí. ¿Por qué estarían a favor? Por protección de sí mismo, por justamente la violencia que hay en Brasil. Bueno, acá, por lo que dijiste, una decisión aplaudida por sectores como el agropecuario o el militar. Y pasa mucho también como en campos, en facendas, no sé cómo se dice en No puedes decirlo español, facendas, que lo entendemos. que también, o sea, de repente invaden y ellos como que no tienen protección ninguna. Entonces como que ven como esa necesidad de estar protegido. Sí, estamos hablando de territorios de un país muy diferente al nuestro, muy extenso. Como es muy extenso, la gente que está habitando en zonas rurales, Exacto. pasan dos cosas. Primero, están aisladas, más aisladas que lo que podemos estar acá. A veces están muy lejos de un centro poblado. Y una segunda cosa que pasa, que tú la mencionaste hoy, en cuanto a el tema del voto en las localidades más pequeñas, es que hay una especie de pirámide jerárquica de influencias. Es decir, aquello de los coroneles de Jorge Amado, ¿tá?, de alguna manera sigue vigente en líderes políticos regionales. ¿Es así? Sí. Entonces, de alguna manera, en el área rural vemos también gente que está aislada, que hace sus propias burbujas sociales y con líderes que son de allí. Entonces, en ese entorno tú decís, las armas tienen sentido. Sí, o sea, yo no lo veo como, bueno, yo en particular ahora no lo veo es una apreciación personal, por eso como algo malo. Gran parte de esta entrevista va a ser apreciaciones personales, porque la idea, lo que queremos es eso. Y me parece que en realidad el porte de armas está bien para que el ciudadano esté, digamos, seguro o se pueda defender en caso de ser atacado. No es que porque la persona tenga pose de armas va a salir disparando porque sí. A ver, pasa incluso con quien no tiene porte de armas, o sea, que sale y dispara porque sí. Pero es más que nada para que el ciudadano, como decías, de la zona rural esté más protegida. O sea, se sienta seguro o se pueda defender. Y eso tiene incidencia en los discursos de campaña. Sí, y es lo que te decía, que hay veces que al estar en contra al porte de armas, incluso sacan cosas de contexto, o sea, cosas que dijo el gobierno Bolsonaro, como que a veces hablan como que el porte de armas es como para todo el mundo, para cualquier persona, y no es así, o sea, va a haber un cierto reglamento, no es que le van a dar armas a todo el mundo. Claro. Para redondear un poquito este esquema un poco económico, social, podríamos llamarlo así, Brasil se ha caracterizado socialmente, económicamente, capaz que por su extensión, no lo sé, digo, está muy en discusión eso, por una gran desigualdad. Hay una división muy marcada entre clases sociales. Las que están arriba o las que están abajo están muy lejos del otro extremo. Eso se ve. Además es histórico, ¿no? Lula, por lo que tú decís, tuvo una preocupación, capaz que era porque su base electoral era esa, de mejorar los estratos más bajos. Bolsonaro, por lo que tú decís, por otras razones o por las mismas, de hecho, implementó una ayuda que fue relevante. La pandemia no ayudó, ¿no?, a que Bolsonaro sacara... a mejorar todo esto.
Yo digo que quizás el auxilio que sacó Bolsonaro obviamente tuvo influencia en la pandemia. Ajá. O sea, pienso que quizás ayudó Sí. a que sacara el auxilio y eso para mí es algo que puede pesar hoy en día en las urnas. Perfecto. Para Ahora, el voto. sacando las urnas, como ciudadana brasileña que vota, ¿está? Y saquemos el voto también, como ciudadana brasileña que le preocupa el futuro de Brasil. Sí. Saliendo de la pandemia, ¿ves un Brasil muy castigado por la pandemia? Yo diría que más o menos. O sea, no sé si te decís, hacer referencia como por la ayuda que dio. No, percepciones, digo. O percepción de, Sí. de cómo sale Brasil de una pandemia. Sí. Yo creo que en su momento se vio perjudicado, más que nada justamente lo que decíamos de que Bolsonaro como que negaba la pandemia, pero, o sea, murió muchísima gente. Aparte, Brasil lideró uno de los primeros en el ranking con muertes de Sí, COVID. es cierto. Y eso obviamente, digamos, perjudica al país. Pero yo pienso que ahora, digamos, con la deflación y todo lo que está pasando, es como que está como levantando, se puede decir de alguna forma, Brasil, como que está saliendo adelante, como que se está recuperando. Los números económicos son muy buenos. Sí. ¿Tá? Y eso creo que también pesa hoy en día en Bolsonaro. Lo Claro. de bajar los impuestos en los productos claves. Hace poco tiempo también bajó los impuestos a los suplementos. Imagínate que toda la ola de gente que entrena, que toma suplementos, estaba re contento porque Claro. había bajado los impuestos. Claro, está bien. Ahora, la economía, lo que pasa es que hay un tema allí. Yo digo, los números económicos son muy buenos, viste que hay gente que dice, bueno, está, pero los números son números, me interesan las personas. Bueno, detrás de los números en economía están las personas. O sea, hay que analizar los números, o por lo menos eso me enseñaron en esta facultad que quiero tanto. Bueno, yo leí que desde 1980 fue la deflación más fuerte que tuvo Brasil. Exactamente. Más allá de eso, a pesar de eso, digamos, Bolsonaro puede dejar el poder. Y bueno, nos vamos a encontrar con un Brasil que va a intentar mirar hacia futuro. ¿Ya? Una pregunta fuera de libreto o fuera de todo. Te voy a tomar por sorpresa. No te asustes, no te asustes. Sobre todo como percepciones. Yo estuve 2 programas con Ney Fernández, que fue diplomático brasileño, fue embajador en Libia en el momento que caía Gaddafi, así que tenía mucho que contar. Y le pregunté si, esta pregunta que te voy a hacer ahora no es para ahora, es para después, Brasil se sentía potencia, ¿ah? Porque él además estudió geopolítica. Y él me dio algunas respuestas referentes a cómo se veía Brasil. La pregunta que te voy a hacer a ti es menos geopolítica y menos académica quizás. ¿Brasil se siente diferente al resto de América? Hay un lenguaje distinto. Muchos latinoamericanos no ven a Brasil como su igual, porque la herencia hispana pesa. Capaz que es el lenguaje, capaz que es una trampa psicológica. Pero ¿cómo se ve Brasil? Y capaz que es una trampa psicológica. Brasil, a ver, es un país muy grande, tiene una economía bastante, o sea, que pesa bastante. También es lo que te contaba, bueno, cuando leíste mi tesis, que quiere ser un líder global. Y si bien en su momento Lula priorizaba la relación sur-sur, apuntaba como al mundo. O sea, lo que quiere Brasil es como abrirse al mundo. Como, no sé si decir ser potencia, porque claro, capaz es mucho para Brasil. Pero en ese mirar al mundo, ¿está mirando de igual a igual a un ecuatoriano, un chileno, un peruano, o está diciendo, lo mío es otro nivel? Qué poca académica la pregunta, estoy de acuerdo. Sí, o sea. Pero es la psicología del brasileño que queremos entender. Sí, ahí como que estaríamos jugando a otros países, digamos, ¿no? Como, porque estaríamos como diciendo somos más, claro. Y creo que está mal en ese sentido decir somos más. No, pero no está mal preguntarlo, ¿Brasil se cree más? Yo diría que no, pero el brasileño quizás tiene eso de... esa parte de la patria, digamos, del amor a la patria, de aferrarse a lo que es Brasil, y quizás sí, quizás no. Pero no le tiene miedo a ser líder. No le tiene miedo a ser líder. Y es lo que quiere, bueno, obviamente depende de los gobiernos, pero el gobierno de Lula lo que quería era ser un líder global. Perfecto.
Ahora sí, vamos al resto de la pregunta, a la política exterior, a lo que tiene que ver con tu tesis, pero después de unos minutitos donde les decimos a nuestros amigos que no se olviden, por si alguien se les pregunta, que estamos en el 1170M de vuestro dial, estamos en la tarde de Radio Mundo, estamos en esto que hemos dado en llamar la hora global. Desde el paralelo 35, la hora global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos, seguimos aquí, seguimos en la tarde de Radio Mundo, seguimos en el 1170M de vuestro dial, seguimos en la hora global. Estoy tratando de buscar algo que Arine me había mandado, ya lo vamos a encontrar, debe andar por acá, debe andar por acá, pero no importa, quería ver el título de tu tesis que ahora se me borró, pero si lo tenés a mano. El acuerdo nuclear entre Brasil, Irán y Turquía. El acuerdo nuclear entre Brasil, Irán y Turquía, estamos hablando del 2010, ¿no? 2010. 2010. Brasil intermedió junto a Turquía en cuanto a los destinos nucleares de Irán, cosa de la que se sigue hablando hoy todavía. Pero de todas formas, ahí hiciste un ensayo sobre cuál era la actitud de Brasil en esa intermediación, pero en realidad, ¿qué lo empujaba a actuar así? Es decir, una vocación de intervención internacional. Y ahí viene otro gran signo de interrogación, que tiene que ver con Lula, tiene que ver con Bolsonaro, pero también tiene que ver con Brasil y lo que quiso ser, o lo que debería ser, o lo que pensamos los vecinos que debería ser. Todas esas cosas se entremezclan. Y apoyado un poco en tu tesis, haces algunos comentarios muy interesantes que quería traerlos. Hay que aclarar que Lula, vamos a partir de Lula, llegó al poder en el 2003, ¿estoy bien? Sí. En un momento que otros países de la región vivieron procesos similares. Similares, estoy refiriéndome a una especie de ola progresista. ¿Bien? Tengo anotado acá, bueno, Chile, Venezuela, Argentina, Uruguay, que puede leerse Bachelet, Chávez, Kirchner, Mujica o Vázquez, dependiendo, 2003, Vázquez. Había una sintonía ideológica y Lula la aprovechó. Esta izquierda latinoamericana, digamos, tuvo algunos altos y bajos, esto no está en tu tesis en ningún lado, pero es una anotación mía, porque hubo, por ejemplo, una lucha muy fuerte por el precio del gas boliviano entre dos progresistas, Evo y Lula, que se veían como adversarios, a pesar de compartir esa matriz ideológica. Pero más allá de eso, sí tuvo Brasil, con Lula, me parece a mí, un cambio de humor, de ánimo, de ambición. ¿Voy bien por ahí, Eline? Sí. O sea, las aspiraciones del gobierno Lula eran bastante altas, digamos. Sí, ¿cómo qué? A ver, ¿cómo lo describirías? En una frase nomás, pero después profundizamos. Bueno, en el gobierno Lula se quería llegar a ser líder global, como abrirse al mundo. Si bien Lula priorizaba la relación sur-sur, como que también quería abrirse al mundo y ser líder global, que quizás lo vas a hablar ahora más adelante en mi tesis, lo de ser líder. No, correcto. Abrirse al mundo y ser líder global. Vamos a analizar un poquito eso. Tú pones conexiones sur-sur, es decir, él se centraba en buscar En la región, digamos. En la región, bueno, o fuera de ella, porque por ejemplo en el caso de Irán, no, ahí es a se movió global. con Turquía. Sí. Afinidad con países que no fueran países centrales. Se parece mucho a los no alineados, eso, ¿no? O el espíritu de aquella época de India, de todo eso. Le estoy preguntando a la profesora porque a mí me suena un poquito de historia, un poco todo ese espíritu de los no alineados, que era eludir un poquito las potencias y generar una tercera vía, como se llamó en algún momento. Hay una referencia también a los BRICS. Brasil integra a los BRICS. Integra a los BRICS.
¿Eso es el reflejo de esa política? Los BRICS, o sea, digamos que en los BRICS también Brasil tuvo como visibilidad también, o sea, peso, como que sirvió para Brasil para salir al mundo. Se mostró dentro de un club potente. Sí. Es O eso. sea, integró como, igual que, ay, ahora no me acuerdo, que es Alemania, Brasil y 2 países más, que también, o sea, ayudaron a Brasil a tener peso a nivel internacional. Que es lo que Lula buscaba. Sí, Está. Lula entonces veía a Brasil como potencia. sí. O sea, veía como potencia y quería posicionarse como potencia a nivel global. Ahí está. El tema es que, yo te decía recién fuera de micrófonos, que una apreciación personal, pero quería que tú me evaluaras si estoy bien o estoy mal, que para yo ser potencia o ser un líder tengo que representar a alguien, pero mis representados tienen que sentirse representados o seguirme. Un ejemplo. El 15 de septiembre se reunió en Samarcanda un grupo de países asiáticos que se convirtió en una especie de corte a favor de Xi Jinping. Estaba Pakistán, India, Azerbaiyán, Rusia. Y básicamente fue una presentación en sociedad del liderazgo de China, digamos, en todo la Eurasia, podríamos llamarlo así. Pero de hecho esos países estaban allí avalando ese liderazgo. Pero Lula vio esa afinidad en los países que tenía alrededor. Yo te diría que no, porque Lula como que, para mí, o por lo menos en la conclusión de mi tesis, Lula logra ser un líder global, digamos, pero como que no tiene seguidores. O sea, no tuvo como el apoyo de la región, pero igualmente supo como moverse en el ámbito internacional. O sea, Lula se movió bien en la sociedad internacional, Sí. pero sin escuderos, Exacto. sin un ejército atrás. O sea, sin seguidores, digamos. Sin que seguidores. Es lo que habla Malamud en mi tesis, que yo lo menciono, de que se puede ser un global player y un líder global sin seguidores. Si tú haces referencia a un texto de Andrés Malamud que hace referencia Sí. justamente a... Y lo que los hice, liderazgos. o sea, lo de mi tesis, lo del acuerdo nuclear, es como un ejemplo de un caso donde Brasil tuvo liderazgo Tuvo liderazgo, a nivel global. tuvo presencia a nivel global. ¿Tá? Lo que pasa es que al usar mucho la palabra liderazgo nos obliga a ver los seguidores, que no están. Exacto. Claro, entonces en realidad lo que tuvo fue protagonismo, quizás no liderazgo. Estoy hilando fino en el lenguaje, pero estoy tratando de ver si me estoy equivocando. Para mí tuvo liderazgo a nivel global. ¿Sí? Siguiendo lo que dice Malamud, de que no se necesita tener seguidores para ser un líder global, sí. Ujú. Porque como que no necesitó el apoyo de la región para poder moverse en el mundo, digamos. Ahí está. De hecho, me estás contestando la pregunta anterior. Brasil se ve mirando hacia el mundo sin preocuparse de Latinoamérica. Sí. De acuerdo. Entonces, no se ve integrado a Latinoamérica. Su destino manifiesto no está acá. No sé si decir que no se ve integrado, pero siento como que Brasil no necesita del apoyo de la región como para salir al mundo. Como que por, entre comillas, la potencia que es Brasil, o sea, lo grande que es Brasil, como que él dice, bueno, puedo moverme solo, voy hacia el mundo y bueno, Y los demás que me sigan o no. claro, sígame quien quiera, tipo. Claro, que es un poco lo que vemos en el Mercosur. Bolsonaro en el otro extremo no tuvo una inserción internacional. No, o sea, Bolsonaro no tuvo la misma, como... ¿Para qué? La misma vocación, digamos, no, la misma visión. No, como la misma visión, como eso de, como que no tenía obviamente las mismas líneas del gobierno Lula, de eso, de querer liderar el mundo global, o sea, de abrirse tanto. Bueno, Bolsonaro es como más conservador también, más nacionalista, y ya el gobierno Lula no. O sea, el gobierno Lula lo que quería era abrirse al mundo y justamente lo que hablamos recién, sin importar si tenía seguidores o no. Claro. Es voy y bueno, voy. Por lo tanto, lo que cabe inferir entonces, Aline, es que si gana Lula, veremos otra vez un Brasil
en los titulares de los medios internacionales, protagonizando, proponiendo. Yo diría que sí, que sí. En un momento, a ver si estoy mal, te pido, ahí sí, esto sí que son opiniones personales de ambos. En un momento ideal, porque en este momento todo está revuelto. ¿Lo ves así? Sí, o sea, para mí, quizás en el ámbito internacional, la vuelta del gobierno Lula sería como volver a al mundo, o sea, como abrirse al mundo de vuelta. Pero en un momento además en que el mundo no está tan jerarquizado ni clasificado, digamos. O sea, hoy podrías hacer acuerdos con quien quieras porque nadie siente que responde a nadie. China es un ejemplo. Sí. Tuvo buenas inversiones chinas, ¿no? Brasil. En Brasil, sí. Sí, una presencia de China. Puede ser un aliado. ¿Al gobierno de Lula o al gobierno de Bolsonaro? Al gobierno de Lula, estamos en la hipótesis de Lula. Sí, al gobierno de Lula sí. ¿Sí? Tuvo gran influencia china. O sea que veríamos también un avance chino en el caso de triunfar Lula. En ambos casos, una última pregunta para ya despedirte porque estamos en horario. Hay una vieja tradición, me pasa con Trump, con Bolsonaro lo mismo que pasaba con Trump. O sea, a Trump se lo asocia al Big Data, al muro de México, a los drones, a guerras en el exterior, y todo eso empezó con Obama. Pero todo le cayó a Trump. No voy a defender a Trump, pero es cierto que hay un poco de fake news también. Ahora, en este caso en particular, se dice que Bolsonaro prescindió de Itamaraty, porque hay una larga tradición diplomática en Brasil en cuanto a que Itamaraty, en forma, no voy a decir independiente, pero profesionalmente independiente muchas veces, dicta las normas de política exterior. Y en general los ministros de Economía y los presidentes siguen un poco esas normas académicas, podríamos decir. Se le achaca a Bolsonaro que gobernó a su aire, según quiso, pero Lula hizo también un poco lo mismo, ¿no? Y podemos decir que sí, ¿sí? Porque el gobierno estaba como con ese objetivo de llegar a ser potencia y estaba como centrado en eso. Quizás no siguió todas las políticas como debería haber seguido. Uh-huh. O sea que en ese sentido los dos fueron disruptivos, los dos fueron bastante personalistas en su política exterior. Sí. ¿Sí? Sí. Bien, llegamos a esa conclusión. Aline dos Santos, te agradezco mucho la presencia. Nos volvemos a encontrar, vamos a tratar de hacer algunas cosas más un poco más adelante, que va a incluir algunas mesas de debate, así que ya anda asustándote porque te va a tocar. Y a ustedes, amigos, debemos decirle que nos volvemos a encontrar como cada martes y cada jueves a las 15 horas. Los dejamos en las mejores manos para tratar de encarar, escuchar, cerrar los ojos y soñar con la mejor música del mundo en manos de Eduardo Rivero. Nosotros nos vamos y chau, nos volvemos a ver. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.